Wiriyo dicen ganga, taca en bonda. Con todo, dicen, con todo tataíta, tata, ya, y dicen gayo, que se envían pungo gutar en todos los días de agüe. Ya va en Sara, cheche, bacheche. Ese pa' que dicen careajo, dicen mundele, dicen muana, dice guatoco. Lepititi dice en Sara, dice que cuenda, dicen cheche, cheche. Tataíta, dice iraca, induana panguila. Dice, va con licencia, tolondiame. Dice, va con licencia, los propios dicen ganga mayombe, que cuenta cheche bacheche. Va con licencia, Kisimisenga, licencia de Mayanqueri, licencia de Centella Andoquín, 9 sayas, Viento Malo Malongo, Luna Nueva 7 sayas, Quimasa 4 vientos, licencia en Pungo en Pumba, licencia Gañengue, licencia Luceno Suano, licencia Maronfinda Marihuanga, licencia en Fumbe, dice licencia en Cunia Lemba Naribe Sanga en Fumbe, va con licencia en Zambia en Pungo, Munalongo en Zambi, Cabo Guerra Tetie, va con licencia Quilanga en Pungo, Musilango, va con licencia Lucero Madrugá, va con licencia lo propio Sarabanda, Mamá Umbo, Mamá Kengue, va con licencia lo propio en Zambi, va con licencia todo en Fumbe, va con licencia lo propio Lucancasi, va con licencia todo en Fumbe que cuenta dicen ganga, en ganga cheche, dicen bacheche. Las engangas mal construidas se pueden ver en esta forma y de esta manera. Los rayamientos que son falsos también se pueden ver. Existen dos tipos de rayamiento nada más. Cruz para los engueyos y raya para los tatas. Las fábricas de enganga que hacen en Venezuela es algo increíble. Los luceros que entregan en México, Venezuela, hasta en Puerto Rico entregan estos tipos de luceros mal construidos. Los rayamientos falsos, como si fueran sicarios que hacen en México y que se puede ver palpable en estas diapositivas que presentamos. Es increíble lo que puede estar sucediendo en estos religiosos. Es bueno comprender cómo es que trabaja un gangulero y cómo un gangulero puede realizar este tipo de fundamentos en ganga que son mentiras. Hemos podido ver no solo este Sarabanda, sino también este 7 rayos mal construido y que en resumidas cuentas se están dando estos fundamentos que no tienen ningún resultado. Se están entregando estos Sarabandas que no sirven tampoco para nada y que están cobrando por ello. Por eso los ahijados míos y yo tratamos de llevar a todos ustedes estas formas primitivas que sean las más correctas. El Tata Lamba de España, uno de los ahijados más importantes en este Munanzo Congo, donde imparte las mismas leyes y educación religiosa que imparto yo. Podemos ver todos estos tatas que pueden ayudar a que esta religión sea mejor, trayendo consigo la verdad que es importante para todos. Las formas de trabajo que tiene el Tataíta Irak Induana Panguila, que se remonta a sus raíces a cientos de años. Los tratados o convenios o patipemba que se hacen con Guatariamba en las Ensara Malongo y cómo el gangulero presenta todo este tipo de trabajo que puede dar una noción a los que trabajan con ella. Las engangas no solo tienen que tener palos, también tienen bejuco, raíces aéreas, y eso es importante. Podemos mencionar algunos bejucos como bejuco alcanfor, bejuco corococó,
bejuco corralillo, bejuco cruz, bejuco jaiba, bejuco carey, bejuco colorado, bejuco de Cuba. Y estos bejucos son importantes en la enganga, como también son importantes los pájaros, el totí o otros pájaros que utilizamos en la enganga. Los bejucos, engangaparrilla, que representa a tatapanzua, o borococó, que representa a zarabanda, o corralillo, a mamá umbo, o purgación, que representa también a tatapanzua, o bejuco cruz, que representa a ensambi, existiendo este complemento en las engangas que son fundamentales para el poder que ellas tienen. Y nosotros simplemente cogemos y ponemos palos, y muchas veces ponen hasta palo de parque, por decir palo de parque, que cogen cualquier palo y lo ponen ahí. Los palos son importantes porque es la fuerza que va a transmitir la naturaleza a la propia enganga. Y esto, como hemos visto, ha dejado de ser en estos fundamentos de enganga, estos nuevos religiosos que no conocen la realidad de mantener un enganga o hacer una enganga correctamente. Existen muchos bejucos, como bejuco virgen, que es de ensambi, o huacó, de zarabanda, o bejuco lombrí, de tatapanzua, o bejuco jimagua, de lucero, y muchos bejucos más. Nosotros utilizamos agua de curujel, que es una mata que crece arriba de las matas grandes, y esta mata entonces acumula agua, y esa agua le dicen agua de curujel porque es un curujel, y es importante para refrescar agua tariamba, a la justicia, o a Osain, como dicen, porque Osain también tiene en el palo mayón, vea Osain, que son los vientos. Existen otros bejucos que son llamados sabanero, que es de zarabanda, verdolaga, que es de mamachola, y bejuco San Pedro, que es de zarabanda. Todos estos bejucos que no son conocidos por los propios paleros, es parte importante de construir una enganga para que esa enganga sea lo suficiente poderosa para recuperar y acumular las corrientes que hemos dicho que son en movimiento circular a la izquierda para proteger el corazón del tata o del ayay, y a la derecha para recoger todas las cosas malas que mandan a la enganga y que la enganga la recoge. Los trabajos del amor pueden ser diversos, y el modo que tiene el gangulero de entregar el lutete o la jícara a otro gangulero puede jugar también una parte importante cuando se está dentro del Munanzo Congo. Los trabajos que hemos mencionado muchas veces son importantes porque te indican qué es lo que se debe hacer. Si los trabajos del amor pueden ser diversos y pueden verse de esta manera, también existen otros trabajos que no lo damos a conocer. A pesar de que los trabajos del amor están en las leyes religiosas, no son todos los que surten efecto ni tienen esa garantía. La estrella de zarabanda, cuando se hacen el lutete en la jícara, es para que zarabanda solamente hurie del malafo o la chamba que se le entrega.
Si bien la forma de trabajar que ya hemos visto con una maconga, una calabaza, jugando un papel importante en mengafiote con tinta china, que primero rayamos y después pintamos para que se vea de esa manera. La representación de un lutete con una vela que ponemos a Cowayende, a San Lázaro en el sincretismo, y podemos decir que estas invocaciones son directas para estas deidades. La forma que tiene el gangulero de realizar trabajo de mamá chola en la representación de los amarres que se hacen y que están en las leyes religiosas, pero se dice que un verdadero religioso no hace amarre a no ser que, que tenga un fundamento de mamá chola, porque si no, su enganga se afloja. Los ganguleros cheche bacheche no hacen amarre porque se le afloja la enganga, tiene que tapar primero la enganga y tener un fundamento de mamá chola para poder hacer esos trabajos. Y muchos religiosos no les gusta andar con el semen de las dos personas o pelos cúbicos, y eso es parte esencial. Los mazangos que quemamos también juegan una parte importante en los trabajos que realiza el gangulero. Si bien podemos decir que los encutos sangabilongo o sacos que se guarda la brujería son piezas que se entregan a la persona para su protección y que lo mismo lo pueden usar los religiosos que los que no son religiosos. Claro que el que es religioso va a tener más forma de trabajar con ese encuto sangabilongo. El Iyakin Bungulá, en Cuatro Vientos, es parte también importante en la ceremonia y es un signo o una patipemba que sí la podemos poner donde quiera, atrás de la puerta, alante de la enganga, en el caldero. El Iyakin Bungulá es un signo que sí podemos utilizar cuando nosotros lo necesitamos y dejarlo, porque hay signos que no los podemos dejar. Por eso es aprender y conocer cuando se hacen trabajo en Cunalombo, en el monte, o cuando el gangulero pide a Lucancasi o a Candiampembe estas formas primitivas que datan de cientos de años. Pensar que esta religión es simple, es cosa de personas que no tienen las experiencias necesarias en esta religión. Cuando nosotros trabajamos palo mayombe, queremos decir que es sumamente importante saber las patipembas o signos, o conjuros o dialectos, o patipembas o signos, para nosotros poder trabajar, invocar y llamar a las deidades, a los inquisis de Enganga, a los inquisis malongo o a los inquisis de Ensambi, a los inquisis del diablo o a los inquisis de Dios, a los espíritus de Dios o a los espíritus del diablo. Cuando nosotros trabajamos con un tarro y ponemos cruces, estamos haciendo un trabajo de buenas artes, porque está involucrado Zambia en ese trabajo, y de esa manera estos trabajos entonces no se sellan con cera, porque cuando hacemos un trabajo con un envinga, con un tarro, y lo sellamos, eso es para hacer una ensara malongo, una ensara mala, que si usted va a hacer un trabajo con un tarro, con un envinga, entonces, si es de ensambi, no se sella. Se sella nada más que los trabajos que son de Lucancasi. Podemos ver la cruz con 4 muecas, eso representa que no puede entrar en ensambi ningún espíritu bueno. La representación del 7 rayos de Tatalamba, de España, es parte importante de los fundamentos que son reconocidos como buenos fundamentos, y el candango juega un papel importante y Sasi 7 rayos. Por eso los hijos de 7 rayos
pueden hacer macutos en Cuto, Sanga, Bilongo y limpiezas que son importantes porque ellos son guerreros y por eso los macutos o monganga o resguardo son importantes que lo haga una persona que es hija de 7 rayos. Lo podemos hacer todos los religiosos, pero verdaderamente debe ser como indica la ley, como indica los conocimientos religiosos y dejar pasar que esos fundamentos o esos macutos o esos en Cuto, Sanga, Bilongo sean necesarios y cumplan con el poder que es transmitido por ese tata que es hijo de Sasi Sasi, 7 rayos, en este caso el tata Lamba. La invocación a estos seres capaces de ayudar a una persona o destruirlo en un corto periodo de tiempo nos puede afectar no solamente psíquicamente, sino también nos puede afectar viendo cosas que antes no habíamos podido captar. Y es por eso que esta religión implica grandes conocimientos y es menester saber que los mayumberos deben, por todos los medios, aprender. Aquí vemos al Tata Musucambi de Venezuela, alante de Quiburé, o Mamá Umbo, o Madre Agua, como es conocido. Es cierto que estas engangas son un pequeño mundo donde es importante la forma de construirse, ya que, como hemos explicado, las engangas trabajan en movimiento circular a la izquierda primero y a la derecha después. O sea, que hace este movimiento a la izquierda y después vira hacia la derecha. Cuando vira hacia la derecha, está recogiendo todas las cosas malas. El gangulero prende fula, pólvora, en la mano. Esto no es nada del otro mundo, esto lo pueden hacer todos los tatas y sobre todo los tatas que trabajan con fula, que son llamados va con fula. Y esto es parte de la ceremonia o rituales que se hacen en el Palo Mayombe. No es nada del otro mundo, como otras personas pudieran pensar. Y la realidad de estos conceptos religiosos son amparados en la forma mística que tiene el gangulero y en la verdad que ellos trabajan. No podemos pensar que esta religión es como la han presentado otras personas. Podemos saber que el Cuyo Lucero, o llamado el Cuyo Girundi de la Enganga Tulumana, el Tataí Tiraca, Induana Panguila, tiene forma de piramidal y es importante saber cómo es que se trabaja con estos encuyos. Coger sombra en su Munanzo Congo significa acostarse, cerrar los ojos y meditar para así cambiar las corrientes, fortificar el encombo para realizar diferentes trabajos, las limpiezas o baños de despojo con leche o el hele con huevo, la invocación del propio ensambi en los signos que aparecen en el lutete, esos ceros que van a representar a los espíritus de ensambi, de Dios. Las diferentes mataris falsas que existen y que son vendidas en las botánicas, que eso lo hemos hablado en otra oportunidad, pero hacemos complemento de todo lo que hemos reunido para que ustedes puedan con tranquilidad sentarse a escuchar lo que podemos expresar a todos los religiosos, a todos los ganguleros del mundo, porque es menester saber que esta religión
ya casi es global y que se ha expandido a diferentes países como Puerto Rico, México, Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú y muchos países más, España, Estados Unidos, y es vigente en Cuba. La Matari de 7 rayos y Sasi, la Matari verdadera, ya pueden ver que es media verdosa, aunque aparenta ser negra. Y es importante saber que estas Matari es el corazón de la enganga. Si la Matari no es verdadera, su enganga está muerta. Y eso es lo que hacen, ponerle una enganga cualquiera, ponerle a la enganga una Matari cualquiera. La forma de preparar un baño de despojo se remonta a sus raíces a cientos de años. Y es por eso que en base de los signos religiosos o patipemba podemos transmitir al baño de la persona de despojo que va a tener mayor fuerza para limpiar su encombo, quitar espíritus que están perturbando o malas acciones que ha recibido durante cierto tiempo. Agilizar los trabajos en el palo mayombe indica cómo son en realidad las patipembas o signos que aparecen aquí. Si aquí podemos ver a Lucero, o podemos ver a Mamachola, o podemos ver a Centella, o a Guatariamba, o a propio Nsambi, o podemos ver diferentes ceremonias junto a la carabela que representa el lutete, la jícara que representa el propio Nsambi, porque tiene una cruz la carabela arriba. El Tata Lamba de España, uno de los tatas que puede proseguir después que yo fallezca esta religión, llevarla al pie de la letra, como siempre lo ha estado siguiendo. Por eso, siempre el gangulero escoge al ahijado que va a ser el sucesor de él, y yo creo hasta el momento de que el Tata Lamba va a ser el que va a seguir después que yo fallezca. ¡Ay, más rayo parta criumba de lo yo! Dicen cuidado, que dicen que polla, dicen quema, dicen carajo, dicen que candela, dicen quema. La forma que tiene el gangulero de trabajar en la invocación del propio Nsambi o Zambia juega un papel importante pintando los tarros con cascarilla y poniéndolos blancos. Eso significa que está jugando un papel importante en Nsambi en el trabajo. Las representaciones que hacemos para hacer un buen baño de despojo con diferentes signos, como es que hemos dicho, de Lucero, de Guatariamba, de Centella, de Nsambi, de Tiembla Tierra, y arriba, como no se ve, pero es el insigno de Mamá Chola. Quiburé, o Mamá Umbo, o conocida en lo popular como Madre de Agua, utiliza signos de esta manera en vibraciones que se hacen para mandar corrientes como si fuera calunga en mal. Estas representaciones, la carabela que representa en Nsambi porque tiene la cruz arriba, los círculos que están alrededor, la flecha con los círculos también va a representar en Nsambi, Mamachola que está arriba para el desenvolvimiento, Lucero que está al lado, ya que trabaja Mamá Chola con Lucero también, o Guatariamba, para ser, como dice el cazador que nunca falla. Quiburé siempre va a tener ese poder y va a tener ese misterio, ya que sus espíritus en Quisis de Nganga o en Quisis
son horrendos. Estos espíritus, como hemos dicho, son como bolas de 1,5 metros que tienen algas marinas, tienen ojos, tienen parte de cuerpos humanos, y así se determina y se presenta esta identidad. Las Matari de 7 rayos que se parten y no sirven. Mamá un bobo que juega una parte importante porque ya casi la tierra es un 75% de agua, y eso representa a mamá un bobo. Las Matari de mamá chola, que son importantes. Cuando usted hace un mamachola, un fundamento mamachola, si usted no tiene estas Matari, simplemente no va a poder hacer el mamachola, porque si lo hace no va a tener ningún significado. Tiene necesariamente que tener estas Matari, y son utilizadas 5 de ellas. Siempre que trabajamos con mamá chola, trabajamos también con quiburé o madre agua, porque es el balance de las dos aguas, el agua salada y el agua dulce. Mamá chola, la desembocadura de los ríos, y los ríos, y mamá umbo, el mar, y el fondo del mar. La Matari de centella, que es muy diferente a esas Matari que dicen que es de centella, que resumidas cuentas no la conocen, y entonces inventan y hacen esas engangas que le falta palo, y hacen esas engangas que adelante no tiene palo y atrás sí, como si fuera un abanico, o las engangas esas que le dicen engangas de tendedera, que son con esos palos largos así para que se vea grande, pero resumidas cuentas, ellos no saben la construcción de una enganga. Por eso que nosotros explicamos, no nos interesa que lo aprenda el bueno o el malo, queremos que esta religión coja el camino que tiene que tener, dejando un legado para todos los mayumberos, para aquellos que están viejos en la religión y para estos que son nuevos también. Y esa es la parte importante, que esta religión se mantenga con ese poder que necesita el gangulero para lograr, cuando tenga una guerra, poder vencer la guerra, poder vencer a tu enemigo y ver los trabajos que hacen en realidad. Quiburé es una de las deidades más respetadas en la religión del palo mayombe. Tanto es así que si hay un munanzo que no tiene quiburé, cuando la arrean posiblemente pierda la guerra o la huanga, porque los espíritus sienten temor al ver este tipo de presentaciones de este espíritu. O sea, que todo munanzo congo tiene que tener la tinaja de quiburé, sin duda, tiene que mantener ese poder, ya que muchos ganguleros de Antamba Tilanga primero peleaban con esta identidad para después arrear con la enganga. Primero arreaban con la tinaja de quiburé y después pasaban a arrear con la enganga. Primero asustaban a los espíritus de la otra enganga si ésta no tenía quiburé, y después arreaban y metían espíritu para dentro de la otra enganga y gobernaban la enganga del enemigo sin él saberlo. Y esto es parte importante de todos estos tipos de rituales. Por eso que si no sabemos estamos en problemas. La Matari de 7 rayos, Sasi Sasi, son parte importante en un candango de Sasi Sasi. Si no tiene una Matari verdadera, su fundamento está muerto. La Matari es el corazón de la enganga, en la invocación de los espíritus. Hasta cuando lo rayan, le ponen esa Matari en las heridas o rayamiento que le hicieron para coger sangre, para coger la menga de usted, para que sea el convenio directo con la enganga y el espíritu. Las Matari de centella son parte importante
cuando hacen un centella, también una ganga de centella no se hace como ustedes la ven regularmente, tiene su modo de construirse. Y eso es lo que no saben la gente. Yo lo sé muy bien porque yo iba al diezmero allá en Cuba, donde había una enganga de centella. Y no porque me las enseñaban a mí, sino porque yo era un muchacho y ellos parece que no creían que yo estaba mirando lo que ellos tenían. Sí, yo también he aprendido de otra gente, seguro, porque uno aprende de todo el mundo, desde el más chiquito hasta el más grande. En la religión siempre se aprende. Hasta una persona que no sabe te puede enseñar algo que tú no sabías y sin embargo él lo aprendió y tú no lo sabías. Así que en la religión se respeta desde el más chiquito hasta el más grande. Cuando yo hablo este tipo de cosas sobre la religión, no estoy insultando a nadie. Simplemente estoy dando puntos de vista que son aceptados o no son aceptados en la religión. Y por lo tanto, yo trato de informar más a los religiosos solo con el deseo de engrandecer esta religión y a sus creyentes. Pero otras personas a lo mejor no lo ven así. Pero los que me siguen a mí saben que yo trato por todos los medios de que ustedes aprendan. La forma que tiene un lutete de hacerse para trabajar o darle de comer al Cuatro Vientos, a Guatariamba, o el modo que tiene el gangulero de hacer un trabajo y meterlo adentro de ese lutete. La invocación a los seres y la invocación al propio Sarabanda, la invocación a Siete Rayos, o Mamá Umbo, o Mamá Kengue, o Mamá Chola, o Lucero, o Tiemblatierra, o el propio Lucancasi, son parte también de los rituales ceremoniales que hace el mayumbero. El mayumbero, cuando realiza un trabajo, nunca se echa para atrás. Cuando hacemos un trabajo, lo hacemos firme de lo que estamos haciendo. Tanto es así que cuando viene una persona que está brava y viene a hacer un trabajo, uno le dice, bueno, mira, si quiere ven mañana, y si tú sigues con esa misma intención de hacerle un trabajo malo a esa persona que usted dice, entonces vamos a trabajar. Pero muchas personas hacen un trabajo, estoy hablando de los que vienen a buscar el trabajo, y después quieren venir a los 3 o 4 días a decir que le quite el trabajo. Eso es imposible. Cuando se hace el trabajo, ya el trabajo cogió curso, ya el trabajo cogió camino, y ya el trabajo va para donde está la persona. Esto significa que si usted le hace un trabajo a una persona, no lo va a coger el que está al lado de él, ni lo va a coger el hijo, ni la madre, ni el tío. Como dice, no, porque lo recogió fulano. No, no. El trabajo que hace el gangulero va derecho a la persona indicada porque está con el nombre y está a lo mejor con una pieza de ropa o en toto o tierra de la puerta de su casa, de la esquina de su casa. Así que ese espíritu va directo a la persona. El Tata Quimbundo de México preparando sus condiciones para trabajar a tantas personas necesitadas que hay en México que han sido engañadas y que hoy en día vamos a tratar de poder resolverla a esas personas. La forma que tiene el mayumbero de trabajar se remonta a cientos de años. Por eso cuando usted ve un trabajo del Tataí Tiraca, Induana Panguila, es como tener un sello de lo que yo hago y que es incomparable con otros trabajos que hacen otras personas. Por eso muchas veces al trabajar
o al embotellar un quisi de enganga, imploramos a la enganga para que nos ayude. Muchas veces pasamos el espíritu para después pasarlo a la botella. Y eso se llama embotellar un espíritu. Y eso es importante, conocer la ceremonia para embotellar a un espíritu. Los trabajos que realiza el gangulero. Muchas personas han copiado de esto, de los mismos signos, inventan los signos, ven estos signos aquí, entonces inventan basado en eso, pero no saben nada sobre ellos. Simplemente están copiando. Y eso tarde o temprano se descubre, porque entonces trata de inventar donde ya está hecho todo. El misterio de estos ritos nos hace tener un mejor entendimiento cómo realizamos estos trabajos o en Sara. Hasta qué punto el gangulero palero llama a sus conjuros, identidades o patipembas. Hasta qué punto usted cree que esto existe y qué grado de meditación se hace en estas reglas congas del palo mayombe o palo monte. ¿Podemos creer en esta religión? ¿Es cierta o verdadera o es un engaño a todas las personas? Ustedes pueden dejar su mensaje y explicar lo que ustedes creen sobre esta religión. ¿Ustedes creen que esta religión es una intimidación a las demás personas? ¿Ustedes creen que esta religión solo es un engaño a los que la procesan o a los que entran en ella? Ustedes pueden decir y poner y poder expresar lo que no han podido expresar en su Munanzo Congo o en su casa de palo, como dicen, o su padrino, o poder hablar con su padrino, como lo pueden estar haciendo conmigo cuando me escriben o mandándome un mensaje. ¿Ustedes creen que esta religión es una forma de intimidar a otras personas? ¿Qué usted puede creer sobre eso? Yo creo que sí, que es una parte también de intimidación a otras personas cuando no conocen sobre estas artes y las mantiene los padrinos ocultos. Y entonces el ahijado se siente intimidado porque no le enseña el padrino cómo trabajar y por qué son las cosas y por qué sucede todo y cómo podemos coger a un espíritu o cómo podemos ir al cementerio y buscar un espíritu con el nombre o con el caicoma, o cómo podemos ir a la funeraria para jalar un espíritu que está fresco, acabado de morir, para realizar una ensara malongo, o cómo podemos ir al monte a buscar inquisis de enganga o espíritus, o cómo podemos ir a Calunga, al mar, a jalar espíritu con la empaca de ensara. Y toda enganga debe tener una empaca ensara, que es la empaca que le dicen de bolsillo, que la puede usar en el bolsillo, y así puede ir hasta fiestas de rayamiento, consagraciones, con esa empaca. Yo, como usted, muchas veces me he preguntado si en verdad esta religión es intimidando a las personas. Yo trato de no intimidar a nadie con la religión, esa es la pura realidad. Pero al escuchar cuentos y anécdotas, historias de esta religión, que a veces son un poco fantasiosas, y yo soy un hombre que soy como Santo Tomás, yo quiero ver para creer. Yo no creo mucho en muchos cuentos que hay en esta religión. Y eso que yo soy un fiel creyente de estas manifestaciones, que mantengo muy claro y en alto la forma de trabajar, de elaborar estas formas primitivas, que muchas veces para otras personas puede ser un poco complicada. Trabajamos esta religión
con la forma y enseñanza que nos dio nuestro padrino, porque confiamos en nuestro padrino, porque nuestro padrino es el que nos enseña a poder trabajar de la manera que nosotros lo estamos viendo aquí. Pero otras personas, otros ahijados, no han tenido esa oportunidad de que el padrino le enseñe a trabajar la religión, tan simple como eso, siempre dándole una evasiva, que si ya aprenderás, que todavía no llegará el momento, que se lo darán en sueño, que sus espíritus se lo darán, que cuando usted lleve más tiempo usted va a conocer más, y le dan esas evasivas, que entonces el religioso que quiere aprender, porque todos queremos aprender, hasta yo quiero aprender más, porque aprendiendo más tengo más fuerza y poder para realizar cualquier tipo de trabajo. Y esto llega en momentos en que esos ahijados se cansan, se aburren, es que tampoco conocen para poder expresar tales formas primitivas, porque no han tenido ellos tampoco, esos padrinos, la oportunidad de que su padrino los enseñó. Entonces han aprendido de carretilla, porque han visto hacer a ese padrino improvisado, y entonces a otro padrino improvisado, y a otro ahijado improvisado, y sigue así. Entonces podemos ver estas engangas de 7 rayos de mentira. Es una maceta de sembrar, con 7 palos, 8 palos, con un sombrero. ¿Qué es esto? ¿Hasta dónde van a llegar las personas? Esto tiene que parar de la mayor forma, es decir, yo lo estoy haciendo mal, yo voy a retomar mi religión y voy a guiarme por las personas que saben. Y eso va a ser todo. No va a haber esa intriga o esa forma de que no, yo no lo quiero hacer porque ya todo mi munazo. No, no, yo lo he estado haciendo mal y ahora vamos a cambiar y vamos a prosperar. Porque cuando usted cambia esta religión, usted prospera. Usted está ahora robando porque usted está engañando, pero al final eso se le vira contra usted. Porque si usted tiene una enganga mal construida, ahí van a meterse todos los espíritus que vagan. Y ahí, como no hay control de esa ganga, pues entonces va a haber problemas. Los mazangos de guerra que se queman, que se echan en la puerta del enemigo, o que se tira al techo, como hacen en Cuba, o que se tira en la esquina de la casa donde pasa la persona. Esto son cosas muy importantes de conocer. Esto no cualquier persona puede expresar estos conocimientos. Las cientos y cientos de diapositivas que enseñamos a los ganguleros, a los que son religiosos, sabiendo la fortaleza y el poder de estas deidades, o del propio Lucancasi, o Candiampembe, o Cachanga, o el mismo Cuyere, también le dicen Cuyere al diablo. Yo trabajo con ellos, yo trabajo con toda la fuerza. Me dedico a hacer el mal, no, me dedico a hacer el bien. Me defiendo, sí, me puedo defender. No crean que yo soy el santico. Yo también he hecho cosas en la religión fuerte. Claro, siempre en mi defensa, porque no me gusta abusar del que no tiene religión o el que no es religioso. Ahora, aquel que se la da de cheche bacheche, yo también soy cheche bacheche. Ahí donde dicen cariajo, dicen Sara, dicen cheche bacheche, dicen cariajo. Dicen Sara, dicen bacheche, en Sara en Zambi, en Sara también dicen Lucancasi. Los espíritus también se preparan. Los espíritus se hacen patipén bajo signo para realizar un trabajo, se hace una obra.
las obras son buenas porque son trabajos que se pueden atender por toda la vida. Entonces, un trabajo que se le haga a la persona en una obra, eso va a resultar que va a estar pidiendo hasta que suceda lo que suceda, lo que ella esté pidiendo. Pero esas personas que se arrodillan a la enganga, echan humo y prenden una vela, una empemba, y piden que esto, que lo otro, eso no tiene remedio, eso no funciona así. Los trabajos se hacen obras, se hacen de esa manera para entonces llamar al Inquisi de Enganga, que el Inquisi de Enganga tenga interés en el trabajo que se está haciendo, porque va a tomar aguardiente, porque va a tomar chamba, porque va a aurear muchas veces menga y va a estar fumando en zunga tabaco, que es lo que los espíritus quieren. Muchas personas que trabajan la religión, sobre todo los que trabajan malas artes, cuando tienen guerra con un enemigo y ese enemigo está casado, ellos le entregan la mujer del enemigo a los espíritus Inquisi de Enganga, Inquisi de Lucancasi, para que tenga sexo con la mujer y eso la perjudique vaginalmente. Es como funciona esto. Fíjense hasta dónde llega o puede llegar un gangulero. Entonces esto equivale a que tenga problemas con el esposo porque ella no tiene deseos sexuales. Y entonces ahí vienen los problemas y se forma un caos entre esa pareja. Y así como funciona el religioso, que es conocido, los ganguleros por ser tramposos, por robar a los espíritus, a las personas, aunque los espíritus no se pueden robar, los espíritus de luz. Pero si usted tenía un espíritu de luz o tiene un espíritu de luz que usted lo coge para hacer en zaras malongos, trabajos malos, sí le pueden alejar ese espíritu. Por eso que siempre no, porque no, yo mando mi espíritu. No, mi espíritu yo no lo mando. Para eso están los Inquisi de Enganga, para mandar los espíritus de Enganga. Cuando usted ha visto que un general va a pelear, el general se queda a mandar, pero no a pelear. Entonces, ¿cómo usted va a mandar a su espíritu? Acá sea un gangulero que sabe que lo va a coger al espíritu. Por eso, tenemos que conocer estas formas de trabajo y hasta dónde el mayumbero puede llegar, hasta dónde un gangulero puede pasar lindero para poder realizar un trabajo. En el palo mayombe existe la trampa. Muchas veces no se pueden quitar los espíritus porque son espíritus de lujo, protecciones de las personas, pero le quitan las corrientes espirituales a la persona y entonces la persona no sienta los espíritus. O eso puede suceder también con un mal trabajo o una limpieza que se la hagan mal y puede perder entonces las corrientes que esa persona tenía para recibir a los espíritus. Y entonces la persona piensa que le arrebataron, que le cogieron sus espíritus, pero no, simplemente un trabajo malo rompe las corrientes buenas de sus espíritus y entonces usted no lo va a sentir. Por eso entonces hay que darle unos baños espirituales para que vengan las corrientes y usted pueda recibir las mismas acciones, ver al espíritu, sentirlo, escucharlo. Y esto muchas veces está pasando porque estos religiosos no conocen, como dice, el mapa humano, tú sabes, ellos no saben cómo se desenvuelve la religión y entonces limpian con cualquier hierba y hacen cualquier cosa, entonces eso le trae atraso a las personas. Fíjese que hoy hemos entrado
en temas más difíciles, que otras veces no lo hemos hablado, que son temas que puede ayudar a comprender más esta religión. Los espíritus de luz, como hemos dicho, no se le puede quitar a ninguna persona. Así que la persona que crea que le quitaron sus espíritus protectores, eso no existe. Sí le pueden alejar las corrientes espirituales. Eso significa que usted no va a sentir al espíritu como lo sentía antes, o como el espíritu le hablaba y usted lo transmitía a otras personas de lo que estaba pasando. Y eso se llama que usted perdió las corrientes espirituales y materiales, y por esa razón, entonces el gangulero tiene que darle unos baños espirituales a la persona para recuperar esas corrientes, los malos rayamientos, las infecciones que cogen a rayarlo. Si un rayamiento nada más es de cruz para los engueyos y raya para los tatas, ¿por qué hacen ese tipo de cosas? Es lo que no comprendo yo. ¿Por qué si esto está escrito? ¿Por qué tenemos nosotros que hacer otra cosa ajena a esto? El que sabe construir una enganga sabe que lo que están construyendo no sirve. Entonces no, porque esta religión sí sirve. Esta religión tiene gran poder. Esta es una de las religiones más respetadas en Cuba. Junto con los huonecues o los abacuá de Cuba, esta es una de las religiones más importantes. Ah, los santeros, sí, los santeros también son importantes en Cuba. O el babalá, o esto, los sicarios que rayan de esta manera a las personas. Los tiran al piso y los cortan y es como si fuera una cosa que no se comprende. Todo el mundo metiendo la mano ahí en las cosas, collares y el eguá que da y una cosa increíble. Este no da ni un lucero, este da el eguá. Y los mete ahí a todos. Parece que le dice, bueno, ahora cuando ustedes terminen, cogen el que ustedes quieran ahí. Las engangas de zarabanda de mentira, en mamachola de mentira. Caballero, oye, esto es un poco hasta traumático a los religiosos que han dado la fe y han creído en la persona, en ese padrino. Padrino es como si fuera el padre, chico. El padrino se respeta y el padrino, el mamachola o el zarabanda, o el siete rayos. ¿Qué es esto? ¿Hasta dónde vamos a llegar? Esto se está convirtiendo en una burucutela, en un problema. Mire ese mamachola de la cruz, ¿qué es esto? Las mentiras son grandes. Cuando trabajamos un mazango de guerra, en este Munanzo Congo, la forma que tiene el gangulero trabajar es muy diferente a lo que nosotros podemos ver o captar. Esto es una cosa que no se puede creer. Y cuando usted explica esto, usted dice, bueno, pero ¿cómo puede pasar esto? Bueno, y tata o tataíta, ¿por qué usted no hace más? Bueno, eso es todo lo que yo puedo hacer. Siempre van a cobrar en la religión. No importa que te cobren porque yo lo pagué todo. Lo importante es que te lo den bien. Y lo que te den sea lo correcto y te enseñe una persona que sabe. Pero ahora usted va a coger una enganga. Usted ahora se rayó. Entonces, al año que usted tiene que coger una enganga, porque usted tiene un año, si usted se rayó en gueyo, usted tiene un año para aprender, para después hacerse tata y después buscar las cosas para hacer su enganga. Y eso le puede costar unos meses, unos años, o sea, de acuerdo a encontrar la matari, los baños de despojo, cómo son utilizados por el mayumbero, cómo utiliza signos, cómo pinta con la empemba, arriba del lango, el agua,
porque son ceremonias en Tambatilanga del tiempo Congo. Y nosotros las mantenemos, yo las mantengo. Ahora las saben la gente, bueno, porque yo otras veces las he explicado. Cuando trabajamos con la calabaza, con menga fiota, con tinta china que se utiliza en el palo mayombe, que muchas personas ni conocían eso. ¿Cuántas cosas yo he dicho? ¿Cuántas cosas he enseñado? Y lo siguen haciendo mal. Si usted no aprende aquí, no aprende con nadie más. ¿Hasta dónde usted puede llegar? ¿Hasta dónde puede llegar que usted pueda reconocer que esta religión se debe de respeto y que los hombres que estamos en ella son personas de respeto? Que no cualquier mentegato va a estar trabajando palo mayombe, porque entonces va a ser un descaro. Los ganguleros somos hombres de respeto o mujeres de respeto. Somos hombres sobre todas las cosas. Somos buen hijo, buen padre, buen hermano, buen esposo, buenos amigos. Los ganguleros no traicionan a nadie porque tienen los conceptos de la hombría. O la mujer tiene el concepto de mujer, que no entran en chisme, ni llevan ni traen chisme. Los hombres no entran en chisme ni traen chisme. Eso se lo dejamos para algunas mujeres. Porque hay mujeres que se comportan mejor que muchos hombres, que no entran en chisme, que no entran en ese descaro que existe. Y entonces vemos todo eso, los malos rayamientos. ¿Usted cree que esto sea posible? Esto es algo increíble. Lo hemos enseñado, sí, lo hemos enseñado otras veces. Porque lo tenemos que ver, que enseñar, porque otras personas no lo han visto. Y tienen que conocerlo. El Tata Lamba, un verdadero Tata, en quien se puede confiar, le puede arreglar sus cosas, sus fundamentos de enganga, su candango. ¿Cómo podemos ver esos diferentes fundamentos ahí mal hechos? Mire lo que es un 7 rayos. Mire estos 7 rayos que son. Mire este zarabanda. Mire este zarabanda de palo de tendedera. Mire ese 7 rayos. Caballero, con carabela plástica y eso, ¿hasta dónde? Oye, todavía están diciendo. Mira toda la falsedad que hay ahí. Si las desarmamos todas juntas, no hacen una. Mira lo que es una enganga, un lucero. ¿Qué pasa? ¿Hasta dónde vamos a llegar? ¿Cómo son las patipembas o signos? Se está haciendo ya demasiado. Es una estafa porque saben que es un negocio lucrativo. Entonces se aprovechan de las personas creyentes que vienen con necesidad para que los ayuden. Coño, pero si si tiene una necesidad, ayúdalo de verdad. No vayas ahí a la enganga y le dé un polvito y le diga, toma esto, y la cogiste ahí un poco de tierra y se la diste y le tumbaste $300 a la persona. Hárselo de verdad el polvo y dáselo. Dale de verdad en polo. Yo tengo que hablar porque si yo no hablo, todo se queda a los videos. Y estos videos están hechos para eso, para que se queden para la eternidad. Mientras que estén en las redes sociales, estos videos van a existir. Y gracias a las redes sociales que podemos transmitir estos conocimientos que antes no eran permitidos, pero que ahora se están transmitiendo, que fue Cuba la primera que mandó e hizo videos religiosos. Y de ahí vienen todos estos videos que se han producido y se han enseñado a las personas para que tengan un entendimiento real, sin mucho lío, ni tanto encuentro, ni tanto de que yo sé o no sé o dejo de saber y que hago y que no hago y que deshago. Sencillo, simple. Yo soy la persona que ha enseñado más de la religión. En diapositiva, en video, yo soy esa persona. Y no tengo ese alarde. Lo enseño con la naturalidad que me conlleva esto. Yo lo hago por los espíritus, que no quieren esa mentira.
Por eso yo he sido capaz, y claro, lo he pensado, yo siempre de niño, siempre he trabajado esta religión, he estado en el espiritismo. Después del espiritismo pasé al palo mayombe. Mis bases son espirituales. Por eso que el gangulero tiene que pasar esa etapa o ese escalón, el espiritismo, después el palo, después el santo, y después si quiere ser babalao. Pero tiene que tener la base para sentir al espíritu, para escucharlo, para ver la ceremonia que hace. Las ceremonias de los espíritus son ceremonias muy bonitas. Por eso yo sé tantas cosas, porque yo veo, yo tengo visión y puedo ver cómo el gangulero a Kiguré le pone una piel de reptil con una ñoca y ahí presenta los trabajos alrededor, porque la gente no hace eso, no lo saben. Yo lo he explicado 100 millones de veces. Yo puedo decir 20.000 cosas del palo mayombe, porque yo tengo la experiencia. Esa experiencia no me abandona. Esa experiencia es parte de mi vida. ¿Usted cree que yo soy un religioso improvisado? ¿Usted cree que yo soy improvisado? De ninguna manera soy improvisado. Yo sé lo que estoy hablando. ¿Usted cree que usted es un religioso verdadero? ¿Usted cree que usted se la sabe toda? Aquí nadie se sabe nada. Ni yo que sé algo, me la sé toda. El mundo religioso es complicado. Le voy a explicar por qué es complicado. Porque ahora nosotros queremos rayarnos. O tenemos la letra de rayarnos, tan simple como eso. Y entonces buscamos a una persona que nos raye, que nos la recomendó otra persona. Pero esa recomendación es falsa. Está recomendado por una persona que está de acuerdo con ese padrino para atraer gente. Y entonces cobra algo por eso también. Y entonces, no, la persona es buena, así es tremendo palero, sí, que tiene tanto ahijado, qué sé yo, qué sé cuándo. Entonces te involucran y cuando te dejan sin pluma y cacareando, eso quiere decir sin dinero, entonces te sueltan. Porque no era un verdadero gangulero, porque no es un verdadero padrino. Lo que te está haciendo es robar, quitarte lo poco que tiene. Hasta si tiene una mujer, enamora a tu mujer, porque usted ya está obsesado en la religión y a lo mejor usted no hace ni acto sexual con su mujer. Porque hablando claro, no tiene erección. Porque esta religión, cuando usted se obsesa, pierde hasta el deseo sexual. Porque la mente está utilizada en estos ritos y los espíritus van a estar alimentándose de usted. Eso es un poco complicado. Entonces estas engangas son celosas. Y la mayoría de los ganguleros tienen que estar solos. Porque rompen el matrimonio. Porque esa enganga quiere que la atiendan a ella nada más. Por eso la enganga, cuando se trabaja con ella, se tapa, se cubre y solo se destapa al realizar trabajos. Y así mantiene las corrientes y no molesta ni al dueño, porque muchas veces molesta al dueño diciéndole cosas para que haga y tenga que hacer, y lo pasa y lo tiene todo el tiempo en eso de la brujería, haciendo trabajo, diciéndole palabras,
y entonces está en un caos totalmente. Entonces se enganga, lo va alejando de su matrimonio. Usted no sale con su esposa, ni con su familia, ni sus hijos. Usted todo el tiempo está metido en el cuarto de religión. Y si trabajas de que llega, te metes en el cuarto de religión, en vez de meterte en el cuarto con la mujer y tener sexo con ella, te metes en el cuarto de religión porque usted tiene que hacer cosas, porque le indicaron una cosa o porque el padrino que tenía lo dejó sexual. Y entonces usted nada más piensa de que todo es religión, de que todo es brujería, que si te mueves y te caíste es brujería, si te duele la cabeza es brujería, si te duele el hombro te echaron un espíritu. Y entonces eso le conviene a esos padrinos, porque así es que te va a sacar el dinero. Y entonces te mantienen esa nebulosa. Y entonces, cuando usted va con su esposa, su hijo, a casa de su padrino, entonces su padrino empieza a hablar con su mujer. Y entonces su mujer, como tiene confianza con el padrino, le dice, bueno, ya él no tiene erección. Ah, él no tiene erección, no me diga, ah, sí. Ah, no, pero que él nada más está en la religión. Imagínese. Ah, no, yo le voy a mandar algo para que tenga erección. Pero entonces poco a poco va enamorando a su mujer. Y como sabe todo lo de su familia, sabe lo de su esposo, sabe lo de usted, pues ella está vulnerable. Y muchos de esas mujeres se han ido con los padrinos de las personas. Eso está sucediendo en México y Venezuela y todos esos países. Porque el religioso no es un religioso verdadero, donde tiene que respetar la mujer de su ahijado, tiene que respetar a la ahijada y tiene que respetar a todo el mundo, porque él es un religioso y por lo tanto debe cumplir con las leyes que indica esta religión. No puede ser un descarado de estar enamorando a su ahijada. Como dice, el que toca arriba no toca abajo. Y eso está pasando en todos esos países. ¿Y cómo nosotros podemos arreglar esto? Si no es explicando cómo son las cosas. El hombre se ha quedado sin negocio. El padrino le ha quitado a la mujer. Y él también se ha tenido que llevar a los hijos. Porque la mujer no quiere a los hijos, porque quiere ahora vivir con el brujo. Porque hay mujeres que le gustan los brujos. Como hay mujeres que le gustan los policías. O como hay quien le gustan los bomberos. Porque el traje le llama la atención. O porque ese religioso la trata bien. Pero como un religioso te va a tratar bien con con intenciones maritales. ¿Qué tipo de religioso es ese? Y esto está pasando. Le han quitado todo el dinero a la persona. Ha perdido el negocio. Ha perdido a la mujer. Ha perdido a los hijos. Se ha quedado sin casa. Y es lo que simplemente vino a mejorar su vida. Y entonces estos bandoleros que hay muchos, pues hacen este tipo de cosas. La religión, para estar en ella, hay que saber con quién usted va a estar, con quién usted se va a hacer las cosas. Porque usted no puede estar emocionado porque le digan de que ese gangulero es bueno o ese gangulero de respeto, siendo mentira porque está de acuerdo con otros ahijados para traer gente al Monanzo Congo. Usted no puede creer en eso. Yo no creo ni en mi sombra. Yo nada más creo en la enganga mía. Muchas personas agradecen el favor que usted le hace. Aún usted pagándolo, usted está agradecido porque usted vio lo que necesitaba ver
y resolvió el problema que quería resolver. ¿Le van a cobrar? Siempre le van a cobrar. No hay forma de que yo le diga a nadie que no cobre, porque eso es imposible. Muchas personas viven de la religión nada más. No tienen ni trabajo. Como me decía mi padrino, bueno, esta religión lo ayuda a usted a vivir. Sí, padrino, yo puedo vivir de la religión. No, usted no puede vivir de la religión. Usted, la religión, le va a ayudar a que usted tenga una mejor economía. Pero usted tiene que trabajar. Los trabajos con quimbanza y entregando la menga del propio tata. En modo que tiene el gangulero de implorar a los inquisis de Nganga. El tata Lamba y Buré. No podemos vivir de la religión. Tenemos que trabajar. Porque entonces trabajamos y tenemos nuestro dinero. Y entonces la religión va a servir para que usted tenga una mejor economía, usted y su familia. Considerando a las personas. No podemos abusar de las personas. Las personas que vienen necesitadas, usted tiene que hacerle el trabajo de verdad. No como hacen esa gente. Y yo he visto. Ah, sí, toma esto. Y no lo ha cogido ni de la ganga. Y entonces engañan a las personas. Y le dice, no venga hoy, venga mañana. Siempre que usted le hagan un trabajo, tienen que hacérselo delante de usted. Le pueden hacer el trabajo, dejarlo en la enganga y decir, venga de aquí a 3 días para que lo recoja. Pero usted vio, porque vista hace fe. Si usted no ve lo que le han hecho, entonces imagínate. Los trabajos del amor son trabajos que no tienen garantía. Y es lo que yo le expreso a todas las personas. Usted lo quiere hacer, usted lo puede hacer. No tienen garantía. Hemos dicho que si la persona todavía está viviendo en la casa, nosotros hacemos algo para que eso se arregle, que para todo sea mejor. Y claro, la persona tiene que cambiar también. Porque hay personas dejadas, mujeres dejadas, hombres dejados, hombres que se emborrachan y la mujer no quiere más nada con él porque ni a la hora de hacer el sexo tiene erección y nada más le pelea y le quiere dar golpe y esa persona, aunque le hagan lo que le hagan, no va a volver para atrás. Deja hijos y a todo el mundo y se va con cualquier hombre. Y le deja borracho, le deja a todos los hijos. ¿Qué trabajo tú vas a hacer? ¿Qué trabajo yo le voy a hacer a ese hombre para que regrese la mujer? Dime. Ni siendo yo mago, puedo traerlo. Puedo traerle a la mujer. Entonces, va a otro sitio y se lo dice, sí, nosotros se lo traemos. Gasta el dinero, gasta su tiempo, regresa de nuevo. No, hay que hacer otro trabajo. Y hay que hacer otro trabajo y otro trabajo y te dedicas a hacer 5 o 6 trabajos que has perdido $2,000. ¿Y qué sucede después? Que la persona no regresa y te engañan. Porque hay personas audaces para engañar. Han dedicado a engañar a otras personas. Y por eso nosotros siempre tenemos que hablar claro. Ah, sí, existen muchos trabajos para el amor, claro, para endulzar a la persona, para atraerlo, para subsanar la ruptura del matrimonio. Existe todo eso, pero eso no tiene garantía. El gangulero desnudo pide a la enganga. Cuando lo hace desnudo, porque son engangas no cristianas.
las engangas cristianas no se pide desnudo. Solo las engangas judías o las engangas de Mayombe, porque los congos trabajaban desnudos también. Estamos aprendiendo cosas fundamentales en la religión. Nos damos cuenta que verdaderamente no es nada fácil poder expresar tantas cosas en esta religión. Muchas veces creemos que nos están haciendo un trabajo, pero simplemente hemos recibido acciones. El gangulero también puede hacer con quimbanza, con hierba pata de gallina, un trabajo y amarrar a la persona, al enemigo, dándole la propia menga, que eso lo hacen las engangas no cristianas. No lo hacen las engangas cristianas, sino las que no son cristianas, las judías. Los trabajos, hacer mazango, o cuando terminamos con la enzunga de fumarla, la ripiamos, para que así no nos roben nuestras acciones de nuestros espíritus. Mucha gente fuma un tabaco en un sitio que van y después dejan el tabaco ahí botado. Y viene entonces el otro gangulero, que es un maldito, lo envuelve en hojas de maíz, lo guarda, le pone el nombre y sabe que es de esa persona. Si algún día usted jode mucho, pues entonces él le va a arrebatar las corrientes de sus espíritus. Por eso tenemos que saber toda esa trampa. ¿Por qué el Congo, cuando bebe aguardiente, vira la jícara al revés? Es para que no se queden residuos y lo puedan coger al espíritu. Entonces lo que él habla se va secando el lutete que viró boca abajo, donde tomó malafo aguardiente. Entonces después ya está seco y no pueden hacer nada, porque si deja el residuo donde ese espíritu tomó por medio de esa materia, entonces le pueden quitar los espíritus o alejárselos. Y si ese espíritu trabajó malas artes, el que hace el trabajo que sabe va a llamar a ese espíritu y va a hacer un tanguame, una trampa para cogerlo. Todo eso sucede en la religión. Todo eso va inyectado a cada persona en la mente para sus conocimientos. Los ganguleros van al monte, porque cuando van al monte traen corrientes espirituales, traen espíritus, se llevan la empaca en Sara, y en Cuba traen hierba, traen palo, bejuco, semilla, hasta agua de un ojo de agua de la tierra, que a veces se le echa la enganga para refrescarla. Pero los ganguleros de aquí o los de allá no van ni al monte. Si tiene una ganga mal hecha, si tiene un lucero de cemento con ojos de caracol de santería, cuando sabemos que un lucero va con conchas de mal, y todo lo que nosotros trabajamos es con conchas de mal, nosotros no tiramos caracol de santería, nosotros tiramos 4 conchas o 7 conchas de mal o 9, y ahí es que consultamos o ahumamos la empaca, el tarro con el espejo, y ahí adivinamos, y ahí hablamos, y ahí vemos lo que está pasando. O ahumamos un plato, un dilongo, y por medio de ese dilongo sabemos lo que está pasando. Nosotros no tiramos caracoles de santería, ni chapitas esas que hacen con signitos, ni nada de eso.
cosa es eso? ¿De dónde ha salido toda esa imperfectad? ¿De dónde ha salido todo ese cuento? Son cuentos que están rodando durante 40 y pico de años. Se tiene que acabar. ¿Cómo no se va a acabar? Porque entonces los otros que están viendo eso saben que lo que estoy hablando es verdad. Como el gangulero embotella y hace un trazo para envolver la botella. La botella la envuelve en miel de abeja para que se pegue la tela. Eso es lo que se hace. Porque los espíritus viven en la oscuridad. No se trabaja la religión con la luz prendida, sino con la luz de la empemba de la vela. Porque los espíritus viven en la oscuridad. La vida de religioso es complicada, caballero. ¿Usted cree que yo tengo deseo de estar hablando 2 horas aquí, explicando los motivos religiosos que existen? Y esos anguleros que dicen que si la persona es homosexual, que le quitan al espíritu y le ponen uno que es hombre para que el tipo se vuelva hombre, todo eso es mentira. O si la persona tiene problemas mentales, nada de eso de que mete un espíritu bueno y le quita el otro y lo pone, todo eso es mentira. De que si es homosexual que le cambian el espíritu por uno que es hombre. Oye, ¿hasta dónde está llegando este cuento? El que es así, es así. El que es asado, es asado. El que es hombre, es hombre. Tan simple como eso. Y el que es un degenerado, es un degenerado. ¿Qué cuento es este? Que la persona, como dicen, es anormal y entonces quieren quitarle ese espíritu y ponerle otro y volverlo sano. Si pudieran hacer eso, imagínese usted. Tuviera esto aquí en mi casa lleno de personas para yo hacérselo. Entonces le cogen el dinero a esa persona que viene necesitada porque tiene al hijo así o tiene a la hija. Le roban el dinero. Y a lo mejor le existe alguna mejoría por alguna limpieza que le hicieron, alguna cosa, pero cambiar no va a cambiar. ¿Hasta cuándo vamos a llegar? Díganme ustedes. Las engangas esas mal hechas. El coral pertenece a Mamá Chola, que el sincretismo es la Virgen de la Caridad del Cobre. Dueña del amor, dueña de las barrigas, dueña del oro, dueño del cobre, dueña de los ríos, dueño de las barrigas de mujer encinta, dueña del amor. Los trabajos malongos, de verlos, saben que son malongos. No hace falta decirle que ese trabajo es bueno. Saben que es malongo, que es malo. Cuando sabemos y vemos trabajo, la Matari también del cobre, que lleva Mamachola, de las minas del cobre en Oriente, en Cuba, es lo que le ponen. Entonces buscan de río y cositas y no, la representación de centella, la forma más auténtica con patipén bajo signo que podemos ver. Cómo el gangulero pide su enganga. Eso de que le doy 4 golpes en el piso y ya la enganga está trabajando para mí como si fueran ellos la lámpara de Aladino. Hay que concentrarse, hay que pedir de cunanchila,
que tener meditación, porque parte de los trabajos que se realizan se utiliza la mente. Como esos ganguleros pueden hacer 10 o 15 trabajos al día, cuando usted nada más hace uno y se agota, porque mentalmente le está utilizando la mente. Entonces eso significa que no está haciendo nada, que lo que está haciendo es un cuento. Es difícil que un gangulero haga 2 trabajos al día, un verdadero palero. Hace uno y eso es todo. Se puede llevar 3 o 4 horas utilizando la mente ahí en el desgaste totalmente de su mente. Porque el espíritu se alimenta del ser vivo. Y el vivo del ser muerto. Y entran en compenetración entre el espíritu y la persona. O el tata, o la yayi. Las yayi juegan una parte fundamental en los munanzos con. Las yayi tienen que ser respetadas muchas veces más que el padrino, porque el padrino es hombre y puede entrar en algunos chistes con sus propios ahijados, pero la madrina no puede entrar en chistes. La madrina tiene que ser una mujer de respeto y los ahijados o ahijadas tienen que respetarla más que hasta que el propio padrino. Entonces la madrina no te va a dejar pasar que tú hagas una. En cuanto hagas una te va a decir, oye, eso no lo puedes hacer. O si no, vete y ven otro día. Y te va a decir que te vayas y no vas a poder estar en la fiesta, ni en la comelata que hay, ni en la fiesta de aguardiente, ni de canto, ni de nada. Te va a tener que ir. ¿Por qué? Porque estás mortificando ahí en Munanzo, rompiendo corriente. Cuando un padrino habla, en mi época, había que mantener silencio. No se podía decir que si tú crees o no crees, tú no puedes creer nada porque tú no sabes nada. Entonces te hacían abochornarte delante de los demás. Y entonces, como uno es hombre, uno no va a estar en eso que lo abochorne. Entonces uno se rige por lo que tiene que hacer. Si el padrino dice algo, usted se queda callado. A no ser que le pregunten. Usted no puede coger y estar hablando cosas que no sabe, porque van a haber 3 o 4 tatas que te van a decir, usted cállese, que usted no sabe nada, usted es un tata, pero usted hace un año que se rayó, 2 meses o 3 meses, usted no sabe nada. Los 7 rayos de mentira pintados de colores, están muy lindos para retratarlo, mire. Yo lo veo lindísimo, pero son falsos, caballero. La falsedad, ¿para qué yo quiero algo falso? Mire ese lucero falso, de mentira. Mira lo que es un lucero. Mira la chapita esta que han inventado ahí con signos. ¿Qué es esto? Entonces pregunta con conchas de mar. Este es uno de los ahijados que yo tengo mejores en Cuba. Hace más de 40 y pico años que está rayado. Este sigue sus tradiciones ahí. Nunca me ha traicionado. Andrés Tata. Este es buen ahijado mío. De toda una vida. Por eso yo lo quiero tanto. Las engangas cuando están de guerra se le ponen los tarros de esa manera, invocando a Lucan Casi, a Candiampempe, a Cachanga, a Cuyere, a Endoquín. Los trabajos en Cunalombo son importantes para el gangulero y para el ahijado que se le hace el trabajo, porque recibe nuevas corrientes y limpia su encombo. Lo mismo el padrino que el ahijado, aunque le hagan el trabajo al ahijado. Las limpiezas siempre son fundamentales. Las engangas, siempre el gangulero habla con ellos en la intimidad de su munanzo Congo. Los ganguleros siempre hablan con la enganga, callados. No están
cuando hay tanta gente hablando con la enganga ni nada de eso. Las engangas no se enseñan. Esto es un curunfinda, un cuatro vientos, con pluma de mayimbe, con pluma de aura tiñosa, no como ese que hacen por ahí, con plumas de gallo y abierto. El curunfinda nunca puede saberse lo que hay adentro, porque rompe sus acciones. El curunfinda lleva una matari roja entre las cosas que lleva. Los trabajan con Alombo. La forma que tiene el gangulero de trabajar, en la invocación de Isasi Sasi, 7 rayos, los lutetes, o jícaras, o huiras, que son utilizados para ofrendas, hasta para comer en algunos munanzos congos, o también utilizados para el guiro de arreo, llamado Huenque en Tuya con Bamba. Estas engangas con un espejo ahí de 7 rayos. ¿Usted cree que esto sea un 7 rayos? El tataí tiraque induana panguila arreando fula arriba en la enganga. Son trabajos y ceremonias que se hacen, que siempre es conocerlo, porque ¿cómo usted lo va a ver? Estos ganguleros que hacen en un latón la enganga, o esta enganga que aparece aquí, o este rayamiento infectado, o este mamachola de mentira. Es algo increíble. Cómo el gangulero hace mazango de guerra, con un muñeco en cangre y mazango, o este 7 rayos de mentira. Y esto lo están dando y la gente está pagando por esto. No, yo me busco que un gangulero acreditado me recomiende. Este es lo que estoy hablando del curofinda, del cuatro vientos, de pluma de gallo, abierto ahí. ¿Qué es esto? Si no están locos, están ya en eso. No funciona así, si eso no puede estar abierto, ni menos con pluma de gallo, eso va con pluma de mayimbe, que es el pájaro que vuela más alto y es el que ve más. El curunfinda lo que hace es parar los arreos que te mandan de espíritu, los recoge el curunfinda para ponerlo para la ganga. Le quita la fuerza con que viene y los pone para la enganga. Y entonces los espíritus lo cogen. Entonces si está abierto, el espíritu se puede meter allá adentro y está jodiendo ahí, más nada. ¿Cómo el gangulero hace trabajo en el monte? La forma primitiva de los trabajos del Tataí Tiraca Induana Panguila se remonta a cientos de años atrás, caballero. Cuando ustedes están viendo mis trabajos, ustedes están viendo algo auténtico. Cómo se representa en la candela el encuyo, lucero. Esto es algo que nosotros enseñamos, que otras personas no han podido enseñar. No sé si es porque yo tengo tanto respeto a la religión y me sucede todas estas cosas. Pero hay personas que nunca han visto ni nada. ¿Cómo rompemos la enzunga cuando la fumamos? Tenemos que romperla. Porque si no nos roban nuestros espíritus. ¿Cómo Lucero trabaja? De modo que he trazado signos en él. ¿Cómo invocamos a Lucancasi y se aparece? Esto no es juego. Muchas personas creen que esto es un juego. Esto no es un juego. Esto usted se está metiendo en camisa de 11 varas y no sabe que le va a quedar bien grande. Cuando trabajamos la religión, siempre lo vamos a hacer de Cunanchila,
como decimos, de corazón. ¿Por qué? Porque de corazón nosotros invocamos a los espíritus. Nosotros no pedimos por pedir. El gangulero por cualquier cosa está pidiendo. Nosotros pedimos cuando necesariamente nosotros no podemos resolver el problema. Ah, no, porque llévate a fulano, llévate a ciclano, cada 5 minutos eso, no va a pasar nada. Como el gangulero implora con la candela y mira lo que sale. Eso es candela, eso no es juego ni es nada de eso. Son infuiris muertos que aparecen del monte. Dice cuenda cheche. Dice, si no son bacheche, dice, no cuenda, dicen ganga. Dice, quina ni cuenda munanzo congo. ¿Cómo ha salido de la candela de Sindokin la cara esta que aparece aquí? Ha brincado para allá. Lo mismo que está aquí, ha brincado para allá. Esto fue tomado en video. A lo mejor a la vista normal no se podía ver, pero eso lo captamos nosotros en video. La persona que lo está tirando, el video. ¿Cuántas veces hemos podido pensar que esta religión puede ser falsa? Pero no es falsa, es verdadera. Lo que sucede es que hay muchos falsantes en ella. Y este religioso que se cree que es la gran cosa, que no le dice nada al ahijado, que no sabe nada, que esta religión lleva simplemente 40 y pico, 50 y pico de años fuera de Cuba. Esta religión llegó a Cuba en 1565, a 1665. Ha llegado esta religión a Cuba. ¿Qué pueden saber todos ellos? Juntos, ¿qué pueden saber? Nosotros sabemos porque nacemos en la cuna de ellos. Nosotros nacimos en cuna religiosa. Mi abuela es religiosa, a descanse, era palera, santera. Me llevaba a misas espirituales desde niño. Me dijeron de hacerme santo. Yo nunca me he hecho santo, yo no quiero hacerme santo. A mí no me gusta el lucumí. Yo soy gangulero y siempre me ha ido muy bien con mi religión, la verdad. Gracias a lo que existe, yo siempre me he bandeado bien en la religión. Y todo el que esté conmigo se bandea bien en la religión. Porque nosotros no hacemos mentiras. Nosotros lo hacemos todo de verdad. Y de verdad hay que trabajar. Y es lo que no quiere la gente. Ni trabajar quieren. Quieren cobrar sin trabajar. ¿Cómo podemos ser un mazango de guerra a nuestro enemigo? En un dilongo, en un plato. Diferentes trazos. Lucancasi, Lucero, Guayende, Matariamba, que es el cazador que nunca falla. Que siempre da en la diana, como dicen. Las engangas, cómo son construidas. En modo que tiene el gangulero de trabajar. No se parece a nada a lo que hay por ahí. Cuando usted ve un trabajo de esta índole, usted sabe que es mío. Hemos presentado varias veces esto porque esto es menga del tataíta, con quimbanza, con una matari. A veces nos engañan. Y después estamos toda la vida como religiosos engañados. Entonces después a los 15 o 20 años te enteras que eso, porque has caminado mucho y te das cuenta que lo que tú aprendiste no es lo correcto. Cómo el gangulero trabaja con el banfume. El banfume es el muerto principal de la enganga. Cada enganga tiene que tener 4 espíritus que entrega la enganga padre. Y entonces el banfume va a ser el espíritu de usted que va a regir la enganga.
porque ¿quién mejor que el espíritu de usted para regir su enganga? Entonces esas engangas no tienen nombre. Enganga 7 rayos, enganga Sarabanda, enganga esto, enganga lo otro. No, las engangas tienen tratado, tienen nombre, llevan su firma, sus patipembas. No, mi enganga, ¿cómo se llama? No, 7 rayos. No, 7 rayos la identidad que va a estar en ella, pero tienes que saber que existen 4 espíritus que gobiernan a los otros espíritus, que esclavizan a los otros espíritus y que no los deja salir. ¿Por qué son las cadenas de la enganga? Para que no se dejen salir a los espíritus y los espíritus se mantienen encadenados espiritualmente. Es como funciona esta religión. La enganga tulumana del Tataíta Iraca Induana Panguila. Sus raíces se remontan a cientos de años atrás. ¿Qué es lo que usted está viendo por ahí? Enganga de 4 palos. Mandan un espíritu inquisi enganga y lo preparan. Dale, cómetelo y cómetelo y cómetelo. ¿Cómete a quién? ¿A quién se va a comer? Haciendo cuento y tras cuento y cuento y más cuento y cuento. Cuando hacen una mentira, otra mentira tiene que tapar la otra mentira. Y esas 2 mentiras tienen que ser tapadas por 4 mentiras. Y esas 4 mentiras tienen que estar hablando mentira todo el tiempo. Entonces, como hablan mentira, hoy dicen una cosa y mañana dicen otra. Y entonces, al final, la persona descubre que es falso lo que le están diciendo. Porque está investigando, porque ve videos, porque viene a esta página y ve las cosas como son. Y entonces llega el momento de que se siente frustrado, que ha perdido su tiempo, lo han robado su dinero, ha perdido su mujer, ha perdido su familia, ha perdido su negocio y nunca lo ayudaron. Y hay quien se da cuenta a los 5 o 6 años, pero hay quien no se da cuenta ni en 15 años, pensando que el padrino es la gran cosa y es pura, como dicen los africanos, mierda con porquería, entufe. Las limpiezas en Cunalombo son fundamentales. Las limpiezas tienen que seguir siendo limpiezas fundamentales porque traemos corriente, como hemos dicho, de los espíritus. Traemos corriente del monte, llevamos tierra para la enganga y si tenemos la empaca de ensara, vamos a traer muchos espíritus que la empaca va a jalar y usted después lo va a llevar a la enganga. Porque lo que sucede es que esas engangas nunca la cargan de espíritu. Y mandan los espíritus, pero ellos nunca recogen espíritu. Voy a recoger a mi espíritu para atrás ni nada de eso. Ellos los mandan, pero no saben si regresa o no regresa. Y si los manda y no haces un trazo, un signo, entonces no deja el rastro. Y entonces a la hora de regresar el espíritu se pierde y simplemente o lo cogen en la otra enganga o simplemente usted lo perdió y usted va perdiendo los espíritus. Y se van perdiendo los espíritus. Y cuando viene a ver, esa enganga está vacía. Porque es que hay que ir al cementerio, ir poniendo tierra en toto, en fin de la enganga. Porque ya la tierra que tiene ya, esa tierra muchas veces ya se calcina ahí. O se va acabando porque la va utilizando el gangulero en polvo o en polo. Entonces hay que poner tierras nuevas para seguir trayendo corrientes y espíritus. Esas engangas nunca le buscan espíritu. Se la dieron así, así se quedó. Son engangas secas, patisecas. No se ven engangas vivas. Se ven todas engangas muertas. Además tienen 4, 7, 8 palos.
y cuando llega adelante no tienen palo. Así que cuando la ganga va a buscar sus corrientes, simplemente las pierde porque ya rompe la acción. ¿Y hasta dónde van a llegar? Yo me pregunto, ¿usted cree que ser gangulero es fácil? Y dedicar 53 años de mi vida a esto es fácil. A yo poder hablar ahora todas estas cosas. Que no he tomado ni agua para poder hablar. Que no me he podido levantar de aquí. Vemos las limpiezas en Cunalombo a la persona. Cómo pasamos un dilón con un plato por su cuerpo. Cómo tenemos preparado para hacer mazango. Ojolongos. Cómo hacemos las limpiezas. Esto no es ganarte el dinero. Trabajar la religión es trabajo fuerte. O sea, aquel que cree que la religión es suavecita, esto es un trabajo bien fuerte. No solo porque trabaja fuerte, sino también porque trabaja mentalmente. Muchas veces preguntan, bueno, ¿y por qué un resguardo vale tanto? No, porque un resguardo también lleva oro y lleva plata. Y es hecho a mano. Y es entregado a un espíritu de la enganga. Y eso todo es el valor que tiene. Porque lleva patipén bajo signo. Y porque lleva muchas cosas que no se van a decir, pero sí son importantes porque al tener un resguardo, un macuto, su vida cambia. Esto no es juego ni que es mentira, su vida cambia, mejora. Porque usted va casi a tener lo que usted está luchando. Va a tener una base que lo va a ayudar. Un macuto va a estar en corriente con la misma enganga o candango. Y cuando usted llame a su espíritu, usted está llamando también al candango, la enganga donde fue entregado. Cuando es un macuto o una munganga entregada correctamente. No un resguardo de tela ni de nada de eso. Un resguardo africano que es muy diferente. Un resguardo sirve para toda la vida. Hasta que se le pierde. Si se le pierde, bueno, te tiene que hacer lo otro. Porque ese cogió su camino. Pero un macuto es parte importante. Eso es lo que yo siempre hablo. El primer macuto que usé de mi papá. Mi papá se lo dieron, mi papá no lo usaba. Y lo dejaba en la gaveta. Y un día cogí y lo empecé a usar yo. Yo era un niño y eso fue lo que yo empecé a usar. Yo mismo me busqué mi macuto. Por eso que los macutos, yo tengo tanta fe en los macutos, porque los macutos son espíritus que van a hacerle bien a usted. Y lo va a servir. Y lo va a ayudar a lo que usted quiere. El macuto es algo importante. Ahora yo voy a un gangulero, eso es lo que me tiene que dar un macuto. Claro, una persona que sepa, una persona que sea representativa de lo que va a dar. No cualquiera, pero un macuto. Eso es lo que usted tiene que tener, usted no se tiene que rayar ni de nada de eso. Usted es lo que viene a mejorar su vida, para que usted se quiere meter en estas cosas. Entonces en vez de darle un macuto, entonces lo rayan. Y de la noche a la mañana usted es palero. Y es palero y no sabe nada, porque él, el que lo rayó, tampoco sabe nada. Cortarlo sí sabe. Entonces se encuentran todos esos caos que existen. Los olongos utilizados en las limpiezas en Cunalombo limpian muy bien a la persona.
Por eso que el gangulero le está explicando lo que tiene que ponerle en cada paño amarillo, ya que estamos invocando a Mamachola también, junto con esas estrellas Ankele, que representan a Mamá Umbu. El gangulero está Tata Iraca le está explicando qué es lo que tiene que hacer al ahijado, que es Tata también, pero le está explicando lo que él debe hacer. Una limpieza que le haga a una persona es muy bueno. Baño de despojo, eso es bueno, que va a cambiar el aura a usted. Usted se va a sentir mejor, usted va a sentir como que un peso sale de arriba de usted, de la carga que usted tenía. Cómo se pasa cada jolongo por arriba de su cuerpo para después amarrarlo. Para que sea guindado. La religión es muy bonita. Esa es la pura realidad. La religión es muy bonita. Cuando se hace con respeto, cuando se hace con conocimiento, cuando hacemos algo que sabemos hacer. No podemos inventar, porque el que inventa, lo único que va a traer es arrastra a la persona. Y eso es lo que pasa. No, yo fui a casa de ese palero y estoy peor. Y no he prosperado y cada día es peor. Y perdí mi trabajo y lo perdí todo. Bueno, el trabajo lo puede perder, cualquiera pierde el trabajo, pero pueden suceder otras cosas. Llevo casi 2 horas expresando y explicando estos temas. Quizás ya ustedes están hasta cansados también. Pero ustedes pueden parar el video, hacer una estancia, ir al baño, comer algo y volver a entrar al video. Claro, recomendamos que estos videos sean vistos en la tranquilidad de su hogar, sin que nadie lo esté molestando. Así como se reciben las corrientes de estos videos, porque estos videos tienen también corrientes que ustedes van a sentir. Aclarar todos estos tipos de puntos religiosos nos va a llevar a un mejor entendimiento. Sin duda, Palo Mayombe es un arte. Le dicen el arte oculto del palo mayombe. Debemos conocer paso por paso todo lo que hacemos. Y claro, esto tiene conocimiento las personas que llevan tantos años en esto y que han trabajado la religión casi a diario, como lo he hecho yo. He estudiado el tema, he trabajado con mi padrino, y he hecho trabajo y mi primer rayamiento lo hice a los 16 años. Y esta es la diferencia que usted ve entre otros religiosos que ponen videos y ponen su cuento ahí. Esto es Palo Mayombe sin mentira. Cuando la mentira me escucha, tiembla. La mentira sabe lo que yo estoy hablando. Y tarde o temprano tienen que entrar en las reglas. Porque si no entran en las reglas del Palo Mayombe, entonces van a quedarse obsoletos. Tienen que saber cómo trabaja la religión para lograr así esas formas primitivas que necesitamos y que sin ningún deseo de saber más que nadie, solo con el deseo de engrandecer esta religión, de engrandecer a sus creyentes, hacemos estas formas primitivas, enseñando
lo que es Palo Mayombe, en Cunalombo o en su casa, en su Munanzo Congo, y cómo el mayombero pide a las deidades y pide a los inquisis de Nganga para resolver asuntos que muchas veces no se resuelven, a no ser que se llamen estas identidades que nos van a ayudar por medio de trabajo, por medio de patipemba, por medio de signos, y el poder que tienen las engangas cuando se construye, y el gangulero es un gangulero de bien que va a mantener esa fuerza y ese poder para poder ayudar a las personas en el momento que sea necesario. Los mayumberos nunca tesian o tesis. Eso significa que los ganguleros nunca se echan para atrás de lo que hacen. Los ganguleros no son chismosos, no son enredadores, no llevan ni traen chisme. Los ganguleros son hombres en todo el sentido de la palabra, como las ganguleras son mujer en todo el sentido de la palabra. Un gangulero chismoso o un munanzo congo donde anda el chisme, eso no sirve, porque eso no se hace en esta religión. Cuando usted es chismoso, todo el mundo lo va a sacar del lado, porque nadie quiere un chismoso al lado de uno, como la vida común. Nadie quiere que sea chismoso, nadie quiere que esté esa persona trayendo chisme y llevando chisme, como si fuera algunas mujeres, porque como hemos dicho, hay mujeres que se comportan mejor que los propios hombres, que no entran en chisme, ni llevan ni traen chisme, y se dedican a lo que ellos tienen que hacer. Ellos son religiosos, ellos se dedican a la religión correctamente. Y es por eso que siempre un buen gangulero es visto a la vista de todos con buenos ojos. Un ensalamaleco a todos los tatas, a todos los tataitas, a todas las yayis, a todos los engueyos, y un ensalamaleco para Pinganga Mayombe, un ensalamaleco para mi padrino Mariano Nueve Pasos Beto de Gangandoque, un ensalamaleco para la enganga tulumana y un salamaleco a mí mismo, para Tataíta, Iraca, Induana, Anguila. Llegué caminando, llegué piango piango, escucha mi cuento gangulero, llegué caminando.